Era una tranquila mañana de domingo en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, en Castilla y León. La casa de Marta respiraba calma, con el aroma del café recién hecho inundando la cocina y el suave tintineo de los platos al ordenarse en el lavavajillas. Marta, una mujer en sus 40, delgada pero con curvas sutiles, vestía una blusa de seda color borgoña que abrazaba delicadamente su torso y una falda lápiz negra que resaltaba sus piernas torneadas. Sus zapatos, unos estiletos de charol, descansaban discretamente bajo la mesa, y un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna completaba su atuendo, que combinaba elegancia y una sensualidad contenida. Estaba en medio del desayuno cuando escuchó pasos que se acercaban por el pasillo. Era Álvaro, su hijastro, un joven alto y de complexión atlética, con ojos verdes que siempre parecían observar más de lo debido. Llevaba una camiseta blanca ajustada que delineaba sus músculos y unos vaqueros desgastados que le daban un aire despreocupado. Se estiró y bostezó, como si acabara de levantarse, y cruzó la puerta de la cocina. Intercambiaron un saludo rutinario, nada fuera de lo común. Pero entonces, Álvaro la miró fijamente durante un poco más de lo habitual. Álvaro siempre había sido un joven encantador, amable, con esa confianza que raya a veces en la arrogancia juvenil. Marta llevaba ya 5 años casada con su padre, Roberto, un hombre trabajador y reservado. Durante ese tiempo, Álvaro había sido mayormente respetuoso, aunque de vez en cuando soltaba comentarios que hacían a Marta sentirse incómoda. Bromas sobre que no parecía lo suficientemente mayor para ser su madrastra o halagos sobre su ropa que tenían un tono difícil de interpretar. Marta siempre los descartaba como simples bromas, atribuyéndolos a su personalidad extrovertida y a su irreverencia juvenil, pero esa mañana, algo en la voz de Álvaro era diferente. Mientras Marta servía los huevos revueltos, él se apoyó en la encimera y dijo con tono bajo y deliberado: «Sabes, no pareces alguien que lleve 5 años casada». La frase no sonó a burla, sino a un comentario cargado de intención, con un matiz casi sugerente. El estómago de Marta se revolvió, pero forzó una sonrisa y cambió el tema rápidamente hacia algo más neutro. Álvaro no insistió, pero la forma en que la miraba la hizo sentirse incómoda, como si quisiera encontrar algo oculto. Después del desayuno, Marta se dedicó a sus tareas habituales, intentando dejar atrás ese momento. Pero la sensación persistía. No era solo lo que había dicho, sino esa mirada que parecía buscar algo invisible. A lo largo del día, Álvaro encontró excusas para estar cerca de ella. Preguntó por sus planes para la semana, se ofreció a ayudarla con la colada mientras ella preparaba la cena. Cada interacción llevaba una carga sutil que no podía ignorar. Aquella noche, Roberto aún estaba en el trabajo, y solo estaban Marta y Álvaro en el salón. Veían la televisión cuando él se acercó un poco más en el sofá, no lo suficiente para que pareciera extraño, pero sí lo suficiente para que Marta lo notara. Entonces soltó un comentario sobre cómo algunas mujeres dejan de esforzarse tras casarse, pero que ella era diferente. La intención era un cumplido, pero con un peso que aceleró el pulso de Marta. Se dijo a sí misma que estaba exagerando, que estaba leyendo demasiado en sus palabras. Cuando Álvaro se levantó para ir a su habitación, se detuvo en el marco de la puerta, miró hacia atrás y dijo: «Eres realmente diferente». No sonrió, no rió. Solo la observó fijamente un instante antes de desaparecer por el pasillo. Marta quedó paralizada, con el corazón latiendo más rápido de lo que consideraba normal. No sabía si era por la incomodidad, la confusión o algo que no quería reconocer. Intentó dejar atrás ese episodio, pero las palabras y la mirada volvían una y otra vez, como una mancha que no podía eliminar. Cada vez que se sorprendía repitiendo lo que había dicho Álvaro, negaba con la cabeza y se decía que no era nada. Pero la incomodidad persistía. A la mañana siguiente, Álvaro fue inusualmente servicial. Se ofreció a vaciar el lavavajillas sin que Marta le pidiera ayuda. Cuando ella le dio las gracias, él simplemente sonrió y sostuvo su mirada un poco más de la cuenta. Con el paso de los días, notó un cambio. Álvaro parecía encontrar motivos para estar donde ella estaba. Si Marta estaba en la cocina, él entraba a buscar algo de beber que no necesitaba. Si doblaba la ropa, él se sentaba en el sofá a charlar como si fuera lo más natural del mundo. Las conversaciones eran superficiales, hablando de trabajo, amigos o temas cotidianos, pero siempre había un hilo sutil debajo. Marta notaba cómo se acercaba demasiado al entregarle algo o cómo su mano rozaba la suya sin motivo. Al principio pensó que estaba siendo demasiado sensible,
Pero luego sus comentarios se volvieron más directos. Una tarde, hablando de las cenas familiares, Álvaro sonrió y dijo: si papá te prestara la mitad de atención que yo, serías mucho más feliz. Marta se quedó paralizada, sin saber si reír o enfrentarlo. Él no parecía avergonzado, al contrario, parecía divertirse con su silencio. La verdad era que una parte de ella sí notaba la atención, aunque no quería admitirlo. Roberto había estado distante últimamente, largas horas en la oficina, conversaciones tensas, fines de semana en los que Marta trabajaba mientras él parecía ausente. La atención de Álvaro contrastaba con la indiferencia de su padre, y eso la perturbaba. Se repitió que debía poner distancia, pero no lo hizo con la firmeza necesaria. Una noche, mientras recogía la cocina, su teléfono vibró. Era un mensaje de Álvaro: tenemos que hablar. En serio, Marta sintió un nudo en el estómago. No respondió de inmediato. La idea de ignorar el mensaje le provocaba una mezcla extraña de alivio y decepción. Cuando finalmente contestó con una pregunta simple, la respuesta fue rápida y críptica: ya sabes a qué me refiero. Marta se quedó inmóvil, con la mente en caos. La línea entre lo inocente y lo inapropiado se había borrado durante días, y ahora estaba peligrosamente cerca de desaparecer por completo. Se mantenía en equilibrio al borde de algo que no entendía del todo, pero sabía que, pase lo que pase, nada volvería a ser igual. Cuando por fin hablaron, era una tarde gris y húmeda. Roberto seguía en la oficina y la casa parecía contener el aliento, como esperando el desenlace. Álvaro no perdió tiempo con trivialidades. La miró con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada y confesó que llevaba meses reprimiendo un sentimiento real, no solo una atracción pasajera. Dijo que Marta era la única que realmente lo escuchaba, la única que veía quién era en verdad. El corazón de Marta latía con fuerza, una mezcla de incredulidad y algo que no quería admitir. Su primer impulso fue detenerlo, decirle que parara, que aquello no podía pasar. Pero sus palabras penetraban en ella con una fuerza inesperada, despertando una chispa de algo distinto, casi curiosidad. Álvaro siguió hablando de cómo su padre no la valoraba, cómo ella merecía más y cómo él podía darle la atención que no recibía. El aire entre ellos se volvió denso, cada segundo se estiraba más de lo necesario. El peso de sus palabras presionaba sus pensamientos, debilitando su resolución. Quiso decirle que estaba equivocado, que era inapropiado, imposible. Pero su boca permaneció cerrada más tiempo del que debía. Odiaba que una parte de ella no quisiera poner fin a eso de inmediato. Entonces, él se acercó. No fue un movimiento brusco, sino medido, calculado, como dándole tiempo para detenerlo. Marta sintió su respiración acelerarse, pudo oler el aroma tenue y familiar de su colonia, la calidez de su cuerpo cerca. Él todavía no la tocaba, pero la distancia entre ambos era mínima. Su voz bajó cuando dijo que había pensado en ese momento durante mucho tiempo. Cada fibra en Marta estaba tensa. Sabía cuán erróneo era, pero la tentación era innegable. Los pensamientos se arremolinaron en su mente, imágenes de Roberto, años construidos juntos, chocando contra la intensidad cruda en los ojos de Álvaro. Por un instante, se imaginó cediendo, dejando que todo sucediera. Solo ese pensamiento bastó para inundarla de pánico. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un sonido lejano rompió el silencio, el motor de un coche entrando en el camino de entrada. El estómago de Marta se contrajo. La realidad golpeó con fuerza. Álvaro dio un paso atrás, su expresión indescifrable. Marta se alejó sin decir palabra. El ruido de la puerta principal abriéndose poco después fue a la vez un salvavidas y una advertencia. Lo que había sucedido, o casi sucedido, no podría permanecer oculto por mucho tiempo. Cuando Roberto entró, Marta forzó una sonrisa y se dedicó a charlas triviales. Pero su corazón seguía acelerado. Álvaro actuó como si nada hubiese pasado, retomando una conversación casual como si las últimas horas no hubieran existido. Ella respondió con cautela, evitando revelar el caos en su mente. Cada mirada era una pregunta muda, y ella se atrevía a sostener su mirada más tiempo del necesario. Esa noche, en la soledad de su habitación, Marta revivió la escena una y otra vez: el coche en la entrada, la cercanía entre ella y Álvaro, el momento en que todo casi se rompió. La culpa pesaba sobre ella como una losa. Sabía lo cerca que estuvo de cruzar una línea que no podría deshacer. No se trataba solo de Álvaro, sino de lo que significaría para su matrimonio,
su integridad y la confianza que había construido con Roberto. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente por las cortinas de lino blanco de la habitación de Marta, despertándola con una luz suave que contrastaba con la tormenta interior que aún sentía. Se sentó en el borde de la cama, los dedos jugando distraídamente con el anillo de plata que llevaba en su mano derecha, un regalo de bodas que ahora parecía más una cadena que un símbolo de unión. Su blusa de encaje marfil, de líneas delicadas y sutilmente transparente, descansaba desordenada sobre la silla cercana, mientras sus tacones de ante negro esperaban pacientemente junto a la puerta. Aún con el recuerdo de la conversación con Álvaro en la garganta, sabía que debía mantener la fachada de normalidad. Pero, cuanto más podría sostener esa máscara, mientras se vestía con una blusa de seda azul oscuro que acariciaba sus hombros y una falda midi que dejaba entrever sus piernas torneadas, su mente no dejaba de repasar los momentos recientes. Cada gesto, cada mirada, cada palabra de Álvaro parecía grabada en su memoria con tinta indeleble. Aquel joven de ojos verdes intensos y sonrisa fácil estaba cambiando las reglas del juego, y Marta sentía que era una partida que no había elegido jugar. Decidió salir a caminar por las calles empedradas de Pedraza, un pueblo cercano, famoso por su muralla medieval y su tranquilo ritmo de vida. El aire fresco de la mañana le despejaba la mente, y el aroma a pan recién horneado de la panadería de don Manuel la invitaba a detenerse. Entró por costumbre y pidió un par de ensaimadas, mientras el panadero, un hombre robusto con bigote canoso y ojos vivaces, le lanzó una broma: Marta, si sigues paseando tanto, vas a acabar siendo la alcaldesa del pueblo. ¿Quieres que te prepare un discurso? Ella sonrió con un dejo de complicidad, sintiendo que, a pesar de todo, un pequeño remanso de normalidad aún existía. Al regresar a casa, encontró a Álvaro en el salón, absorto en un libro de historia sobre la Guerra Civil Española. Vestía una camisa de lino color crema, arremangada hasta los codos, y unos pantalones chinos beige que le daban un aire informal pero cuidado. Su cabello oscuro caía desordenado sobre la frente, y pese a su concentración, al ver a Marta se levantó con una sonrisa que parecía más un reto que una bienvenida. ¿Qué tal tu paseo?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Necesitaba aire fresco, respondió ella, sin poder evitar un leve temblor en la voz. La tensión entre ellos era palpable. Una cuerda invisible que se tensaba con cada palabra y se aflojaba con cada silencio. Marta se preguntaba cuánto tiempo más podría aguantar sin que todo estallara. Los días siguientes transcurrieron entre pequeñas rutinas y silencios que decían más que cualquier conversación. Marta se dedicó a mejorar la relación con Roberto, quien parecía notar su cambio. En una cena a la luz de las velas, él le tomó la mano con ternura y le susurró: «Te he extrañado, Marta». Ella sintió una mezcla de culpa y esperanza, pero también la sombra persistente de Álvaro que acechaba en cada rincón de la casa. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el despacho, encontró una carta doblada cuidadosamente entre los libros. No recordaba haberla visto antes. La abrió y leyó con creciente preocupación. Era una carta de un antiguo amigo de Álvaro, en la que mencionaba rumores sobre problemas en la escuela, amistades peligrosas y una advertencia velada sobre alguien que parecía estar manipulando al joven. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando realmente con Álvaro? ¿Y qué relación tenía eso con la tensión que sentía? Aquella noche, mientras las sombras danzaban en las paredes del salón, Marta decidió que necesitaba respuestas. Sin decir palabra, tomó su abrigo y salió hacia la casa de su amiga Lucía, en el pueblo vecino de Sepúlveda, buscando consejo y quizá una perspectiva externa que la ayudara a entender la maraña en la que se había metido. Lucía la recibió con un abrazo cálido y una copa de vino. Mientras hablaban, Marta notó cómo la luz de la lámpara acariciaba su rostro, resaltando la curva de su cuello y el brillo en sus ojos. Lucía, siempre franca, no dudó en señalar: «Marta, estás jugando con fuego, y no me refiero solo a Álvaro. Hay cosas aquí que escapan de tu control». Al salir de la casa de Lucía, la noche había caído por completo. Marta caminó lentamente por las calles silenciosas, sintiendo que, aunque había dado un paso importante, apenas había comenzado a desentrañar el nudo de secretos y emociones que la rodeaban. De regreso a casa, una sombra cruzó fugazmente frente a ella. Se detuvo, contuvo la respiración, pero no vio a nadie. Solo la sensación de que alguien la observaba. En la puerta encontró un sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas y leyó unas pocas palabras escritas con una caligrafía urgente: «No confíes en nadie».
Lo que crees saber es solo la superficie. El corazón de Marta se aceleró. La intriga y el peligro se entrelazaban ahora en una danza inquietante. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban, y mientras la luna llena iluminaba la fachada de la casa, una ventana se abrió lentamente en el piso superior, dejando escapar una sombra que desapareció en la noche. ¿Quién acechaba realmente en su vida? ¿Qué secretos ocultaba el pasado de Álvaro? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaría Marta dispuesta a llegar para proteger su matrimonio, su integridad y, sobre todo, su propia alma? Las primeras luces del amanecer se colaban tímidamente por los vitrales antiguos de la iglesia de San Juan, en el corazón de Ailón, un pueblo que parecía detenido en el tiempo, con sus calles estrechas y sus casas de piedra cubiertas de yedra. Marta caminaba despacio por la plaza, envuelta en un abrigo de lana camel que contrastaba con el frío matutino. Sus tacones resonaban suavemente sobre el empedrado, cada paso un eco de la tensión que llevaba dentro. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban una mezcla de determinación y agotamiento. Había pasado una noche en vela, dándole vueltas a la carta anónima y a la sombra que había visto la noche anterior. La sensación de ser vigilada no la abandonaba, y su instinto le decía que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras sus dedos acariciaban distraídamente el colgante de plata en forma de luna que colgaba de su cuello, recordó las palabras de Lucía: «Estás jugando con fuego». Quizá Lucía tenía razón, pero como alejarse cuando el fuego ardía tan cerca, al llegar a la plaza, se encontró con Álvaro sentado en un banco, hojeando distraídamente una revista de motor. Llevaba una chaqueta de cuero marrón que parecía sacada de una película de los años 70, y unos vaqueros desgastados que le daban un aire rebelde. Cuando la vio, esbozó una sonrisa ladeada, esa que siempre la ponía en guardia, mezcla de complicidad y desafío. «Buenos días, madrastra», dijo con un tono juguetón. «¿Has decidido unirte a la resistencia matutina?». Ella le lanzó una mirada severa, intentando ocultar el nerviosismo que le producía estar tan cerca de él. Pero Álvaro no parecía dispuesto a dejarla tranquila. «Sabes que no es solo un juego, Marta», continuó, con voz baja. «No puedo seguir fingiendo. Necesito que confíes en mí». Ella suspiró, sintiendo como una mezcla de frustración y curiosidad la embargaba. Antes de que pudiera responder, un sonido metálico rompió la tensión. Un ciclista torpe chocó contra un banco cercano, soltando un grito ahogado. Álvaro rió y se levantó para ayudar al hombre, un señor mayor con gafas gruesas y un bigote canoso. «¿Sabe que aquí el tráfico es más peligroso que en Madrid?», bromeó Álvaro mientras ayudaba al ciclista a levantarse. Marta no pudo evitar sonreír ante la escena, agradecida por el breve respiro. Pero en su interior, sabía que la calma era solo un breve interludio antes de la tormenta. De regreso a casa, Marta notó que la puerta del garaje estaba entreabierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se acercó cautelosamente y empujó la puerta con la punta del pie. Dentro, encontró un sobre el capó del coche. Lo recogió y leyó, sus ojos ampliándose con cada palabra: «Las apariencias engañan. No todos son quienes dicen ser». Sin poder evitarlo, su mente volvió a Roberto, su esposo, y a las largas noches que pasaba fuera de casa, a las miradas evasivas y a los secretos que parecían crecer en cada silencio. ¿Qué estaba ocultando? ¿Y qué papel jugaba Álvaro en todo esto? Esa noche, Marta decidió investigar por su cuenta. Encendió una lámpara de escritorio, se puso sus gafas de lectura y comenzó a revisar viejos correos electrónicos y mensajes en el portátil de Álvaro, con la esperanza de encontrar alguna pista. La luz cálida iluminaba su rostro, resaltando la curva de sus labios y la línea de su mandíbula, mientras su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos, apenas cubiertos por una blusa de satén azul noche. Después de horas de búsqueda, encontró algo que la dejó helada: mensajes intercambiados entre Álvaro y una persona llamada Sombra. Las conversaciones eran crípticas, llenas de insinuaciones sobre encuentros clandestinos y planes que involucraban a personas en la sombra, alguien con poder para destruir reputaciones y vidas. Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. De repente, un ruido seco la sobresaltó. Alguien había cerrado la puerta de la casa con demasiada fuerza. Corrió hacia la entrada solo para encontrarse con Roberto, que entraba con el ceño fruncido y una expresión que no había visto antes en él: miedo. «Marta», dijo con voz quebrada, «tenemos que hablar. Ya no podemos seguir ocultando la verdad». Ella lo miró, el corazón latiendo con fuerza. ¿Era el momento de descubrir todo?
¿O acaso la verdad sería aún más peligrosa de lo que imaginaba? Mientras ambos se enfrentaban a la tormenta que se avecinaba, en la oscuridad del jardín, una figura observaba desde la sombra, con ojos que brillaban como brasas. El juego de secretos y mentiras apenas comenzaba, y nadie estaba a salvo. ¿Quién era esa figura misteriosa? ¿Y qué precio tendría la verdad para Marta, Álvaro y Roberto? La respuesta estaba más cerca de lo que ellos imaginaban, escondida en las sombras del pasado y del presente. La noche se cerró sobre Ailón, y con ella, el destino de todos pendía de un hilo invisible y frágil, listo para romperse en cualquier momento. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo y una llovizna persistente que empapaba las calles estrechas de Ailón, haciendo que las piedras del pueblo brillaran con un reflejo sombrío. Marta se despertó con una sensación de inquietud que no la abandonaría en todo el día. Su blusa de algodón blanca, ajustada en la cintura y con delicados bordados en los puños, descansaba sobre la silla mientras ella se preparaba con una falda de lino gris perla y unos zapatos bajos de charol negro, cómodos pero elegantes. En su muñeca, el brazalete de plata que siempre llevaba parecía pesar más que de costumbre, como si absorbiera la tensión que la rodeaba. Decidió salir a caminar bajo el paraguas, buscando un refugio en la rutina que la ayudara a ordenar sus pensamientos. El aire fresco y húmedo le despejaba la mente mientras avanzaba hacia la plaza, donde la fuente centenaria lanzaba chorros tímidos de agua, rodeada de bancos vacíos cubiertos de hojas mojadas. Allí, para su sorpresa, encontró a Roberto, su esposo, con el rostro marcado por la preocupación y la fatiga, vestido con un abrigo largo de paño oscuro y una bufanda de lana que apenas lograba ocultar su cuello cansado. «Buenos días», saludó Marta, intentando sonar casual. Él la miró, como si buscara fuerzas para decir algo que llevaba tiempo guardando. «Marta, tenemos que hablar, pero no aquí», dijo en voz baja, señalando un pequeño café cercano, conocido por sus paredes de piedra y su aroma a café recién molido. Entraron y se sentaron en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. Mientras el camarero servía 2 cafés humeantes, Roberto comenzó a hablar con voz tensa. «He recibido llamadas, amenazas», confesó. «Alguien sabe cosas que no deberían salir a la luz. Y Álvaro está más involucrado de lo que pensamos». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La charla con Álvaro, la carta anónima, los mensajes secretos, todo encajaba en un rompecabezas oscuro que ahora amenazaba con destruir su mundo. «¿De qué hablas?», preguntó, intentando mantener la calma. «De negocios turbios en los que me metí antes de conocerte», respondió Roberto. «Pensé que había dejado todo atrás, pero alguien ha empezado a tirar de ese hilo. Y Álvaro, él sabe más de lo que dice». Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Marta recordó la mirada intensa de Álvaro, sus palabras cargadas de significado, y el peso de la verdad que cada vez se hacía más insoportable. «Tenemos que proteger a nuestra familia», dijo finalmente. «Pero para eso, necesitamos ser más unidos que nunca». Esa noche, Marta se encontró sola en el salón, envuelta en una bata de satén color vino que dejaba entrever la curva de sus hombros y la línea suave de su cuello. La luz tenue de la lámpara creaba un juego de sombras que acentuaba la tensión en su rostro. Mientras repasaba mentalmente todo lo ocurrido, su móvil vibró con un mensaje inesperado: «Confía en mí. Mañana todo cambiará». El remitente era Sombra. El corazón de Marta latió con fuerza y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. ¿Quién estaba detrás de ese alias? ¿Aliado o enemigo? Mientras la lluvia seguía cayendo sin cesar sobre Ailón, Marta sabía que el día siguiente traería respuestas, pero también peligros desconocidos. Y que en ese juego de luces y sombras, la línea entre la verdad y la mentira sería más difusa que nunca. En la oscuridad, alguien observaba, esperando el momento preciso para hacer su movimiento definitivo. La calma era solo la antesala de una tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿Estaba Marta preparada para enfrentarse a la verdad? ¿O sería víctima de un juego mucho más grande que ella? El misterio apenas comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo que podría romperse en cualquier instante. La noche cubría con su manto oscuro la tranquila villa de Sepúlveda, donde las farolas proyectaban sombras alargadas sobre las calles empedradas. Marta, envuelta en un elegante vestido de terciopelo azul marino que ceñía delicadamente su figura, caminaba con paso firme hacia el pequeño café La Esquina, su lugar de refugio y confidencias.
Los tacones negros de charol resonaban con un ritmo constante, mientras el leve aroma a jazmín de su perfume dejaba una estela sutil y tentadora a su paso. Un delicado colgante de ónix descansaba sobre su escote, añadiendo un toque de misterio a su presencia. Al entrar, encontró a Álvaro esperándola en una mesa apartada, vestido con una camisa blanca desabotonada en el cuello y pantalones oscuros, una mezcla perfecta entre rebeldía y elegancia casual. Su cabello oscuro, ligeramente despeinado, le confería un aire despreocupado, pero sus ojos verdes brillaban con intensidad contenida. Sabía que vendrías, dijo Álvaro con una sonrisa ladeada. No puedes resistirte a los secretos, ¿verdad? Marta se sentó frente a él, cruzando las piernas con gracia y tomando un sorbo de su copa de vino tinto, dejando que el sabor aterciopelado la envolviera mientras sus dedos jugueteaban con el borde de la copa. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre, Álvaro, respondió con voz firme. Necesito saber la verdad, aunque duela, él asintió, acercándose un poco más, pero sin invadir su espacio personal. Hay cosas que no entiendes, cosas que van más allá de lo que imaginas, murmuró. Pero te prometo que todo tiene un propósito. El ambiente se cargó de una tensión invisible, una mezcla de peligro y atracción que hacía que Marta sintiera un cosquilleo en la nuca. Sin embargo, antes de que pudiera hacer una pregunta, la puerta del café se abrió de golpe y una figura encapuchada apareció en la entrada, sus ojos oscuros escaneando rápidamente el lugar. Álvaro se puso rígido, sus músculos tensos como un resorte preparado para saltar. Tenemos que irnos, susurró, tomando la mano de Marta con una fuerza inesperada. Ella no dudó y lo siguió fuera, donde la lluvia había comenzado a caer con fuerza, empapándolos en segundos. Sin paraguas ni refugio inmediato, corrieron hacia una callejuela cercana, donde se ocultaron tras un arco de piedra mientras las gotas resbalaban por sus rostros. ¿Quién era?, preguntó Marta, todavía jadeando. Alguien que no quiere que sigamos investigando, respondió Álvaro, con una mezcla de rabia y preocupación. Pero no podemos echar pie atrás ahora. Marta lo miró a los ojos y, por un instante, olvidó todos los miedos y dudas. Había algo en esa mirada que la atraía peligrosamente, un imán que la hacía sentir viva y vulnerable a la vez. Entonces sigamos adelante, dijo con decisión. No importa el precio. Mientras la tormenta arreciaba a su alrededor, sus manos se entrelazaron, sellando un pacto silencioso que los uniría en una batalla contra sombras que amenazaban con devorarlos. Pero en la oscuridad, una figura observaba desde lo alto de un tejado cercano, con una sonrisa fría y calculadora. Sabía que el juego apenas comenzaba, y que las piezas estaban a punto de moverse de forma irreversible. ¿Qué secretos ocultaba esa noche lluviosa? ¿Y quién pagaría el precio final cuando la verdad saliera a la luz? El misterio se espesaba, y nadie estaba a salvo en aquel entramado de pasiones, mentiras y traiciones.